Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eduardo Digital. Este es un canal que creé para ayudar a los emprendedores que, como yo, batallan porque están empezando, porque están arrancando. Debido a la pandemia yo me quebré y tuve que volver a empezar desde cero. Tuve que buscar una nueva fuente de ingresos para sostener a mi familia. Yo venía del mercado tradicional, es decir, tenía tiendas, vendía, compraba y vendía productos tecnológicos, pero debido a la pandemia y debido a que yo no estaba en el país cuando ocurrió la pandemia, pues nos tocó cerrar. Y la verdad no estábamos preparados para eso, como muchas personas, pero hubo otras personas que sí estaban preparadas mentalmente o que sus negocios más bien estaban preparados, ya estaban vendiendo en digital. No fue mi caso y debido a eso tuvimos que cerrar. Facturábamos muy bien, nos iba bien, pero lastimosamente se cerró. Y ese cierre pues hizo que las cuentas empezaran a subir, todo se empezara como a agrupar y ya después fue insostenible. Bueno, debido a eso, pues tuve que buscar qué ponerme a hacer, ¿cierto? Una persona ya, hoy en día tengo 45 años, estamos hablando de una persona con 40 años, ¿qué se podía poner a hacer después de que salió la pandemia? Monté un par de negocios, entre esos una fábrica de fundas. No me fue mal, pero tampoco me fue bien, no era escalable, no nos fue como quisiéramos, o no era el negocio más bien para poder escalar como quisiéramos. Lo cerramos y después me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? Yo vivo en un sector, pues no clase alta, clase media baja, podría decirse, y me puse a pensar qué podía hacer de acuerdo a mi conocimiento, uy, perdón, de acuerdo a lo que yo sabía hacer. Pues resulta que en este tema de tecnología yo tenía técnicos y a esos técnicos pues uno les va aprendiendo, ¿sí? Porque uno está pues todo el tiempo conviviendo con ellos. Entonces se va dando cuenta de qué hay que hacer para reparar una impresora, para reparar un computador. Ya sabía montar programas, entonces pues dije, le hice caso a mi esposa, no dije, le hice caso a mi esposa de que montáramos un almacén, o no un almacén, perdón, un aviso para donde anunciáramos que hacíamos servicio técnico a domicilio o que hacíamos servicio técnico aquí desde la casa. Eso hice y pues gracias a Dios, mi Dios sabe darte las cosas si tú te esfuerzas. Él dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y gracias a eso empezaron a llegar clientes. Estoy en una zona también donde es como semi-industrial, por así decirlo. Hay bastantes negocios. Y pues mi enfoque fue a los negocios, porque yo ya antes había trabajado con empresas. El poco servicio técnico que yo hacía por mi cuenta antes, que era como revisar, diagnosticar y llevarle a los técnicos, lo hacía era para empresas. Pues esto hizo que abriéramos ese aviso y esa nueva fuente de ingresos y empezó a llegar mucha gente. Y nos fue bien, o nos va bien, porque yo actualmente vivo de eso. Tengo un centro de servicio en el cual, pues sabiendo de cámaras, instalamos cámaras, hacemos servicio técnico a computadores, impresoras, etcétera, etcétera. Entonces nos fue bien. Pero pues yo quiero algo más, quería algo más escalable. Entonces desde hace más o menos 2 años empecé a capacitarme en marketing digital, pues también para el negocio. Entiendo que hoy en día los negocios se mueven en digital y había que mirar qué se hacía con eso. Empecé a estudiar marketing, me certifiqué en una plataforma que más adelante les voy a mostrar. Yo ya hacía mis páginas web de mis negocios, entonces decidí profundizar más ese conocimiento y aprender mucho. ¿Dónde? YouTube, mi gran escuela. Mucho YouTube, pagué algunas mentorías, algunos cursos y aprendí mucho. Aprendí de dropshipping, que por ahí vi una nueva línea de negocio, venga, lo probé. No me fue mal, pero tampoco me fue tan bien como quería. Faltaba más conocimiento, pero es un negocio que siempre tengo ahí en el tinterillo. Para los que no saben qué es dropshipping, comenten y yo con mucho gusto les explico y les doy mi punto de vista de cómo lo abordé, cómo no perdí plata, cómo sí gané dinero y por qué lo dejé. Pero por qué me sigue pareciendo una buena idea de negocio. De acuerdo a eso me puse pues a hacer el tema digital, a aprender de diseño. Básicamente fue como tratar de construir una agencia.
¿Para qué? Para mi negocio, para aprender cómo captaba más clientes, cómo lanzaba campañas, cómo hacía los creativos que uno pone en las redes y todo esto. Entonces, eso me llevó a capacitarme. Y hoy en día, pues ya sabiendo eso, empecé a ofrecer servicios digitales. Entonces, sitios donde iba y hacía una reparación de un computador, una instalación de una cámara, pues lo primero que me fijaba era, ¿y usted tiene página web? No, oiga, yo hago páginas web. Mire, yo las hago así, esta es mi página. Oiga, interesante, hágame la mía. Así empecé. Ya después de que uno les construye el sitio, pues sí, la primera experiencia, al principio, haga páginas, haga muchas páginas. Y hay que, pues el cliente cree que subir una página ya es un negocio, ya es una venta en línea. Y llevo sorpresa que eso no es así. Eso hoy en día hay que pagarle pauta, hay que hacer una construcción de redes, estructurarlas muy bien, hacer una creación de contenido, planillar, eso es hacer una planificación de contenido, cuál es el mensaje, a qué quiero llegar, cuál es mi cliente ideal, todo eso, y eso uno no lo sabe, y yo al principio pues obviamente no lo sabía, yo lo que hacía era páginas, páginas, páginas. Pues muchos clientes al año ya no querían renovar porque, uy, no, venga, yo gasté la plata y no se hizo nada, no me llegó ningún cliente. Claro, maestro, es que así no es, así no funciona. No es tener un sitio y ya, eso no es como en un local físico. Uno lo vende con ese concepto, ¿no? Una tienda online, una página web, una landing page es una vitrina más, un local más. Pero a diferencia del local tradicional que yo abro la puerta y al menos en el mes un cliente me va a entrar. Te lo aseguro. Y no solo uno, muchos. En, en online es diferente. En online no va a ser tan así porque hay mucha competencia. El negocio, rubro, producto, el servicio que estés ofreciendo, probablemente muchas personas lo están ofreciendo. Entonces es difícil llegar con esa, eh, pues con esa idea, con ese concepto a las personas. Las personas hoy en día buscan. ¿Les llegamos? Sí, pero por pauta, y eso es otro punto. Entonces, no les llegamos directamente. Para eso hay que pagar campañas de publicidad. Entonces la gente se me cansaba porque decía, no me llegó nadie. Claro, usted no pautó, usted lo puso orgánicamente y quiso crecer orgánicamente, pero ni siquiera en sus redes posteó para que fueran y conocieran su sitio web. Usted no le dijo a sus amigos, oiga, vean mi página, agréguenla, síganla, no sé, visítenla. No, nada, la gente sube las páginas y ya. Entonces, ese fue uno de los primeros errores que cometí al entrar en este mundo digital. Y a eso va este video. O sea, los errores que no hay que cometer al montar una agencia. Porque es quemar clientes. Si bien uno capta el dinero de la página, vas a quemar ese cliente. Entonces mi invitación es a que primero te capacites en todo lo digital. ¿Quieres montar una agencia? Hoy en día decimos agencia. Y la gente cree que una agencia es un centro con muchos computadores, con muchas personas, una oficina repleta de gente haciendo tareas para otras compañías, y no es así. Hoy en día existen agencias de una sola persona. ¿Gracias a qué? Gracias a la IA. Eso fue lo que potenció mi negocio y me ayudó a salir adelante. Poder crear un entorno digital, una agencia digital con agentes de IA. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Y es lo que vengo a decirte. Monta primero tu agencia. ¿Cómo? Capacítate. Capacítate en YouTube. Hay muchos videos ya de gente más avanzada que ha probado más. Yo voy a empezar a subir mucho contenido no de cómo estructurar la agencia, sino cómo sacarle provecho a las herramientas de inteligencia artificial, es acortar el camino. No te voy a decir que hagas todo lo que yo hice porque eso es una carrera muy larga, como te digo, 2 años o más. La idea es que uses las herramientas adecuadamente y puedas construir tu agencia digital y puedas empezar a ganar dinero en digital. ¿Por qué comparto esto? Porque yo sé que hay mucha gente que ha pasado cosas muy duras, como yo las pasé. De pronto de la pandemia les pasó lo mismo, están quebrados y no han podido recuperarse. Tienen mi edad o más y no hayan sentido, no saben qué hacer. Yo caí bajo, muy bajo, hasta el punto de pensar en no vivir más, a pesar de tener familia.
pero uno tiene que ser, no sé, sincero, aterrizado. Y a mí me pasó eso, mentalmente fue muy duro. He ido saliendo poco a poco, ya estoy cada vez en una fase mental, gracias a Dios, eh, diferente, viendo las cosas de manera diferente, con otra actitud, con un positivismo, y eso me ayudó, y eso me ayudó a ver más posibilidades. Por eso, si estás pasando por ese momento, y hago un paréntesis acá, pues no te rindas, sigue luchando, sigue batallando, pronto, pronto va a llegar esa solución, pero no llega por sí sola, nadie va a llegar a decirte, buenas, necesita ayuda, no, hay que buscarla, hay que autoayudarse. Si no tienes para un especialista, para un psicólogo, para alguien que te escuche, hay iglesias, no importa la religión, no importa cuál iglesia, hay gente que está dispuesta a escuchar. Hoy en día te metes a un podcast en YouTube y ves contenido de gente que pasó o está pasando por lo mismo que tú y que ya está al otro lado, ya está saliendo, que fue lo que me pasó a mí. ¿Cómo me ayudé? Viendo mucha actitud positiva, leyendo mucho, orando mucho, acercándome a la iglesia. No importa cuál es la iglesia, aquí no venimos a profundizar ni, ni, ni a reclutar gente para ningún lado. Simplemente en lo que sea que creas y donde tú creas que te están aportando valor, que te están ayudando, ahí es donde tienes que estar. Esa persona, ese amigo que te apoya, que te orienta, que te da ánimo, ahí es donde tienes que estar. Y poco a poco vas a ir saliendo adelante. Y entonces, para no seguir con ese tema, cierro el paréntesis, pues bueno, parte de lo que no hay que cometer, el primero, salir a ofrecer sitios web a la lata y sin una estrategia. Eso no hay que hacerlo. ¿Quieres crecer como agencia? ¿Quieres crecer como freelance ofreciendo buenos servicios? Lo primero, capacítate. No tienes que saber de todo, tampoco vamos a coger y que aquí vas a hacer el copywriter, el marketer, la community manager o el community manager, hacer el diseñador web, hacer el man de las automatizaciones o la chica de las automatizaciones. No, vas a coger un foco. Yo por dónde empezaría hoy en día, automatización. Eso fue lo último que yo estudié, pero porque es lo último que salió en mi etapa de conocimiento, en mi etapa de aprender. Pero para ti, que estás empezando, que estás buscando ese día y quieres meterte en digital, lo primero, aprende a automatizar. No, eso no es una ciencia espacial, eso es muy sencillo. Y con la ayuda de la IA es todavía mucho más sencillo. Pues la IA es prácticamente la que hace todo, no nos digamos mentira. Hay que saber hablarle, hay que probar y errar, sí, básicamente es eso. Apalancarse en las plataformas que ya existen y que están haciendo buenos procesos de automatización. Y con esa automatización aprendes a trabajar la IA. Y si aprendes a trabajar la IA hoy en día también, ¿qué hace? Diseña, construye sitios web. Así, diseñadores, desarrolladores digan que no, hoy en día hay muchas aplicaciones que construyen sitios muy, muy bien, con buenas prácticas, con buen posicionamiento SEO, con una muy buena estructura, optimizables a versión móvil, a PC. Todo eso lo hacen sin problema. Entonces puedes hacerlo. Al aprender a automatizar, al automatizar, aprendes a usar la IA, al saber usar la IA, también puedes construir páginas. Y ahí ya tienes dos servicios en uno. Y otro principal que yo diría que hoy en día es aprender a llenar o a llevar CRMs, que son no son más que plataformas donde yo almaceno la información de mis clientes, su nombre, su teléfono, su correo, si me compró, si no me compró, qué me compró, cuándo me compró, por qué no me compró, toda esa data que llaman, toda esa información se almacena en un CRM, lo que muchas empresas no hacen. Hay muchas empresas tradicionales como yo, almacenes donde vendíamos mucho, pero la información estaba ya en un papel, en un facturero. Cuando salieron los programas de facturación, entonces estaba ahí en la aplicación de facturación, pero uno nunca hace nada con eso. Si tienes un negocio ya andando, eso es oro, porque ¿qué vas a hacer?
con la misma IA coges toda esa data, la digitalizas y la metes en un CRM. Y en ese CRM lo organizas por las últimas que me compraron, los que me compraron este año, lo que va de 2026, los que me compraron todo el 2025. Ahí ya tienes una data, una información. Y entonces esos que me compraron 2025, ¿qué me compraron? Ah, me compraron un consumible. Por ende, ya se les debió haber acabado, está por acabárseles, según lo que sea. Y yo ya puedo coger y decir, ah, como estos me compraron y ya se les debió haber acabado o está por acabárseles, les voy a mandar un mensaje. Y eso con la automatización les mandas un mensaje masivo a todos, diciéndoles, hey, tengo oferta de este producto. Hey, me compraste este producto hace mucho tiempo y ya se te debió haber acabado. ¿Cómo te fue? ¿Necesitas más? ¿Necesitas? Ahí van a cerrar ventas, se lo aseguro. Esa es la ventaja de esto. Entonces, si tienes negocio propio, vas a aprender aquí cómo automatizar y cómo gestionar tu negocio. Si no tienes negocio, te quebraste, estás buscando una idea de negocio, aquí vas a encontrar esa idea de negocio que pretendo dártela y poder ayudarte. Así como a mí me ayudó las redes, me ayudó Dios y me ayudó la vida a que encontrar una nueva fuente de ingresos. Si eres un pelado que está empezando, no tienes posibilidad de estudiar, de pagar una universidad, hermano, métase acá, métase a YouTube, aprenda a automatizar, tenga ese conocimiento y salga a ofrecer. ¿Qué es lo más importante en todo este ecosistema? Que no tengas miedo a vender. Si tienes miedo a vender, si te da pena vender, entonces para ahí y lo primero que vas a aprender es a vender. Y entonces busca en YouTube tácticas de venta, procesos de venta. A nosotros nos dan clínicas de venta. Eso fue lo que a mí me ayudó. Yo trabajé para grandes empresas donde nos daban muchas clínicas de venta, nos preparaban para vender. Y ahí sí, nos capacitaban en el producto o servicio. Entonces, capacítate primero en cómo vender, cómo se aborda un cliente, cómo se le habla, cómo se saluda, eh, cuál es mi posición de manos, cómo debo estar, cómo debo presentarme, cómo debo vestirme. Todo ese tipo de técnicas y clínicas de ventas te van a ayudar. Y una vez ya te sientas capacitado para vender, aprendes. Una vez aprendes ya un oficio como este, sales a vender. Y te lo digo, no te tengas miedo, clientes hay muchos. Tú ves publicidad de agencias, hazlo con IA. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar porque tú le hagas ese trabajo, porque le hagas la automatización, porque le crees y le llenes de contenido un Facebook, un Instagram, un TikTok, porque los orientes en cómo se crea un buen video para TikTok. Y eso lo aprendes acá, lo aprendes en digital. Y tú pasas ese conocimiento y por eso cobras. ¿Cuánto? Ah, no, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. Lo importante es que empiezas a facturar algo y entre más conocimiento, más vas a ir facturando. Entonces, la invitación es a que si estás pensando en negocios digitales, en automatizar, en crear páginas web, en ofrecer servicios de agencia, no cometas estos errores. El primero, que yo diría más importante, no saber vender. Primero que todo, tienes que saber vender. El segundo, no vender un servicio suelto, no vender una página web, ahí, mire a ver qué hace, no vender, venga, yo le creo imágenes bonitas con IA para Facebook y ya dejar ahí morir el cliente, venga, yo le creo un video y dejarlo morir, no. La idea es aprender a crear una estrategia que vincula múltiples servicios. ¿Para qué? Para que el cliente mes a mes te esté pagando. Y tú con 1, 2, 3, 5, 10 clientes, de acuerdo a con lo que inicies, vas a lograr un buen sueldo a final de mes. Mejor que un salario mínimo de tu país, del país en el que estés. Te lo aseguro. Con una estrategia 360 de servicios, con 2 clientes, incluso con uno. Cuando ya tienes el conocimiento, con uno, te ganas más del salario mínimo de tu país. Con 2 clientes, con conocimiento medio, 2 o 3 clientes, ya te ganas el doble del salario de tu país. Con conocimientos básicos, pero montando una buena estructura, con 10 clientes te ganas el doble del salario de tu país. Entonces es un negocio muy bueno. Otra de las cosas que no deberías cometer es no creerte capaz, no creer que eres capaz de hacer esto porque no tienes el conocimiento.
Si tienes un celular, si tienes un computador, ya con eso vas a poder crear una agencia de una persona de servicios digitales y vas a poder hacerlo. Simplemente capacítate. Entre más te capacites, mejores servicios vas a ofrecer. Y bueno, otra regla que no deberías o que no se debe cometer este error para poder triunfar en el mundo digital es no ser deshonesto. Hay que ser honesto hasta dónde yo voy con el cliente, hasta dónde de verdad puedo ir. No importa que no tengas el conocimiento, fíjate muy bien, si tú sabes hablarle a la IA, sabes sacarle provecho, la IA va a hacer todo por ti. Pero si no sabes ni siquiera eso y vas y ofreces un servicio excepcional, un servicio que va a deslumbrar y no cumples y empiezas a quedar mal y le quitas la plata al cliente y no vuelves, que de eso vas a encontrar mucho. La gente, mucha gente te va a decir eso. Yo le pagué a X persona y nunca volvió. Yo le pagué a X persona y no me entregó nada. Yo le pagué a X persona y antes me robó mis activos. Perdí mi Facebook, mi Instagram. Entonces, más importante, el valor más importante, no seas deshonesto. Con honestidad, transparencia, vas a lograr muchas cosas. Y la más importante es fidelizar clientes. Eso es todo por ahora. Te invito a que te suscribas al canal. Voy a empezar a subir contenido a partir de este video. Este video es un video de introducción, básicamente, en lo que yo te puedo aportar. No es el conocimiento del gran experto. Yo no soy un experto en nada, más que en saber, batallar, ser resiliente y salir adelante. En eso sí creo que soy un experto. Y de resto, no. Pero tengo un conocimiento que lo quiero compartir. Así que suscríbete y aprende. Dice por ahí un loco, aprende para emprender. Y desaprende para aprender, dice otro. Así que nada, pues te invito a que sigas, te suscribas y espero verte en un próximo video.